Sí, 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 no, 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 exacto. Si desconectas ahí un poquito. Joder. Bueno, paciencia. Yo te hago de secretario, tú me vas diciendo y yo te voy pasando. Yo creo que es más operativo que ponga yo vale, ahí, fenomenal. Es que no lo voy a tener que mirar, pero no lo sé, que sí, que sí. Vale, ¿y ves bien? Sí. Vale, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra presencia, tanto de manera física aquí en el aula de la Escuela de Práctica Jurídica como los que estáis conectados a distancia. Vamos a proceder en este tiempo que tenemos desde las 7 hasta las 8 a celebrar la conferencia de clausura del cuarto curso de alta especialización en IVA de la Escuela de Práctica Jurídica, ¿no? Para ello contamos con la presencia un año más, porque nos hace el honor de estar todos los años aquí en las 4 ediciones que llevamos, de estar presente con nosotros en este acto. Contamos con la presencia de Ricardo Álvarez Arroyo. Su intervención va a girar alrededor de, bueno, pues digamos que el último proyecto quizás de más envergadura, claramente de más envergadura en el ámbito de la regulación del impuesto sobre el valor añadido a nivel de la Unión Europea, como es el proyecto del IVA en la era digital. Bueno, ya llevamos bastantes años de era digital, pero bueno, ahora surge este proyecto. Se presentó como os dirá Ricardo, se presentó por la Comisión Europea a finales del año pasado, en diciembre de 2022, con lo cual ya llevamos un primer semestre prácticamente, estamos ya finalizando junio, en donde la presidencia sueca de este primer semestre pues ya ha incluido los debates sobre este proyecto en las sesiones de trabajo del Consejo. Y bueno, pues en España vamos a tener un observatorio privilegiado por lo menos en los 6 siguientes próximos meses, puesto que nos corresponde la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Y bueno, pues le corresponde a la presidencia española seguir con el impulso de este proyecto que, insisto, como dirá Ricardo, pues es lo más relevante y con mucha diferencia de lo que está planteando la Unión Europea en materia de IVA en este momento. Me callo ya, Ricardo, le dejo a Ricardo que hable e insisto, agradeciéndole una vez más su predisposición por el cariño que nos tiene a este curso, en intervenir al final del mismo como poniendo un poco la guinda de todos los años. Nos habla de las cuestiones de actualidad o de relevancia que se han producido o que están encima de la mesa en el momento de su intervención, y este año pues hemos considerado que el proyecto Vida pues sobradamente merece la atención. Ricardo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias sobre todo por invitarme a la clausura del curso de alta especialidad en materia de IVA. Que como sabéis, yo creo que se ha convertido ya en el máster más prestigioso, iba a decir en España, pero yo creo que ya en Europa internacional. Estamos ya a unos niveles que yo creo que no hay un máster exactamente igual que este de conocimiento, sobre todo de los docentes que lo imparten, bueno, los alumnos por supuesto, pero vamos, yo creo que el nivel que tiene este máster no lo tiene ninguno, y me agrada ver que cada año se incrementa el número de alumnos, cada vez hay más alumnos externos y que cada vez es un éxito mayor. O sea, todo eso sobre todo a David, que es el que lo ha impulsado y el que lo establece, y luego, por supuesto, a la Escuela de Prácticas Jurídicas, que nos da la oportunidad de hacerlo. Vamos a ver el proyecto Vida, el VAT in the Digital Age, que bueno, si os ponéis, si habéis tenido la ocasión, a lo mejor los que sois un poquito más que estáis sobre los temas de actualidad del IVA, de analizarlo, parece muy complejo. Se modifica el reglamento, la directiva del impuesto, por supuesto, el reglamento de ejecución de la directiva y el reglamento de cooperación administrativa. Y cuando te metes en ese mare magnum de modificaciones, pues es muy complicado. O sea, parece que se modifican muchísimas cosas que es bastante difícil de entender. Pero en el fondo es muy sencillo. Son 4 ideas importantes, 4 modificaciones muy importantes que luego lo que hacen es que, claro, como es el IVA, si modificas un artículo de la directiva tienes que modificar muchos más, pero todo tiene que encajar como un mecanismo. Entonces es un poco por lo que parece muy complejo, pero luego las ideas, una vez que lo tienes analizado o lo asimilas, no son tantas, que es un poco lo que quería resumiros. Lo voy a ver un poco por etapas, como estaba en el proyecto original, porque hay como diferentes campos que se intentan actualizar a la economía digital de la modificación del IVA, que en el fondo no deja de ser una continuación de todo lo que hicimos con el comercio electrónico en la economía digital ya, una primera fase que también se aprobó bastante rápido y que ahora vamos a la segunda parte. También quiero deciros que ya hemos tenido debates durante la presidencia sueca muy interesantes, ha habido nuevos textos de compromiso
Con lo cual, lo que voy a contaros es la propuesta original de la comisión. Pero ya os anticipo que lo que se apruebe no va a ser exactamente como lo que yo os cuente hoy, porque ya tenemos conocimiento de que hay algunos Estados miembros que hay muchos aspectos que se oponen a que se implementen así, y hay que buscar una negociación que todos estemos conformes y todos logremos la unanimidad. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Simplemente quería lo que es la propuesta original, que es la que está publicada, la que se conoce, pues cómo se desarrolla. A ver. No sé si se... Vale, luego no pasa nada. Pues no sé. Ah, vale. Estoy yendo para adelante, para atrás. Ahora sí va. Vale, perfecto. Bueno, lo he intentado de alguna forma sistematizar por las diferentes cosas que se tocan en el proyecto VIDA, el Digital Reporting Requirements, el DRR famoso. Lo he intentado siempre poner un poco, introducirlo al castellano. Entonces, ¿eso en el fondo qué es? Es un suministro de información como el que tenemos en España para operaciones intracomunitarias. En el fondo está basado en el suministro inmediato de información. La comisión nos ha copiado y básicamente hace eso, pero a nivel comunitario. La facturación electrónica. Luego lo del IVA en los servicios efectuados a través de plataforma, que es el Platform Economy. Bueno, aquí estamos hablando de servicios de alojamiento de corta duración, de Airbnb o servicios de transporte de pasajeros, un poquito así digitales, pues tipo, yo qué sé, BlaBlaCar quizás quedaría fuera, pero bueno, lo que son Uber o lo que son Cabify y todo esto. Luego vamos a mejorar las reglas del comercio electrónico y luego una cosa muy ambiciosa e interesante, vamos a intentar que los operadores comunitarios, cuando hagan operaciones en el ámbito de la Unión Europea, no tengan que registrarse en todos los Estados miembros. Single Bar Registration, registro único a efectos del IVA. Vamos a empezar por esto. Esto yo creo que hay dos cosas importantes desde mi punto de vista y esta quizás sea una muy importante. El Digital Reporting Requirements, porque bueno, hay que estar conectado con la factura electrónica, va en la misma parte del paquete, porque aquí lo que estamos superando ya es la discusión sobre el régimen definitivo de operaciones intracomunitarias y cómo conseguimos atajar el fraude carrusel. Esto un poco es lo que se pretende aquí. Esto sería, si se aprobase, ya el régimen definitivo de operaciones intracomunitarias. Pasaríamos de los intentos que hicimos en el pasado, que si el sujeto pasivo certificado, que si tal y que si tributación de origen, que si ventanilla única, iríamos a un régimen similar al actual, pero cambiaríamos la información. Tendríamos casi información en tiempo real de lo que van a hacer los operadores de las operaciones intracomunitarias y con eso podríamos tener un control del fraude y también reformar todo el sistema BIES. Bueno, lo que queremos es hacer sencillamente un suministro de información. Si lo tenemos en la cabeza al español, muy parecido. Registros de facturación, no propiamente factura electrónica, que las administraciones tributarias van a tener que transmitir que los operadores transmitirán a las administraciones tributarias y las administraciones tributarias lo transmitirán a su vez a una base común, que sería el Central BIES, que sería como un BIES como el actual, pero de una forma organizada y sobre todo, eso sí que nos gusta poco, sería como controlado por la comisión. Sería la comisión la receptora de toda la información en la que suministra luego la información a los diferentes Estados miembros. ¿Cómo conseguimos hacer este suministro inmediato de información para operaciones intracomunitarias? Pues a través de la factura electrónica. La factura electrónica va a ser obligatorio para estas operaciones intracomunitarias que tengan que suministrarse la información en este suministro inmediato de información comunitario. Y luego, bueno, pues eso ya aprovechamos y hacemos también la facturación electrónica, por decirlo así, como el estándar europeo y armonizamos los sistemas tecnológicos de facturación electrónica para que los diferentes Estados miembros, pues los operadores no necesiten cambiar de sistema cuando hagan operaciones en el ámbito de la Unión Europea. En el fondo, el DRR, el Suministro de Información de Operaciones Intracomunitarias, vendría a sustituir la información del actual 349 de la Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias y sería un poco el objetivo. Luego, técnicamente es complejo, pero la idea es muy sencilla. Sustituirlo por este nuevo sistema de reporting y basado en facturación electrónica y centralizar la información en una entidad o un sistema común de todos los Estados miembros administrado por la Comisión. Bueno, esto sería aplicable desde el año 2028. Es que siempre voy a contar lo mismo, porque es que siempre estamos dando vueltas sobre una idea que os digo que es bastante, en el fondo, sencilla, difícil de implementar, pero una idea bastante sencilla.
sería la factura electrónica obligatoria para todas las operaciones transfronterizas, tanto de bienes como de servicios. Y también en la factura electrónica pues se elimina la obligación de que haya una autorización por el receptor para que sea el estándar, sobre todo en estas operaciones intracomunitarias. Y luego, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues lo que hacemos es que espérate. Así, bueno, eso es interesante. Desde el punto de vista del control, lo que vamos a hacer es que la sección que tenemos ahora mismo en las operaciones intracomunitarias, en las entregas intracomunitarias, va a quedar subordinado a que envíes la información a la administración tributaria del reporting. Si no la envías, no podría aplicar la exención y luego esa información la administración tributaria la reportaría al BIES central. El contenido del nuevo registro o nueva obligación de reporting, no registro, operación de reporting, pues serían las mismas operaciones y los mismos sujetos pasivos, empresarios profesionales que tienen actualmente la obligación de presentar la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, en nuestro caso el modelo 349, pero cambia el paradigma. Actualmente puedes agrupar las operaciones por destinatario, en ese caso tendría que ser operación por operación. Como digo, muy parecido a nuestro suministro inmediato de información. Y luego cambia otra cosa que nosotros ya tenemos en España, que tampoco para nosotros es una novedad. En el 349 actual, en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, solo tienes que declarar las entregas y las prestaciones intracomunitarias de servicios. No es obligatorio las adquisiciones intracomunitarias de servicios y las adquisiciones intracomunitarias de bienes que tengas que declararlas en esta declaración recapitulativa. Ahora se amplía para todos los Estados miembros y queremos información tanto del que hace la entrega o el servicio como el que recibe la mercancía, que hace la adquisición intracomunitaria de bienes o la adquisición intracomunitaria de servicios. Lo que nosotros tenemos se hace obligatorio para todos los Estados miembros. Pues digo que en el fondo nosotros estamos en una posición de partida bastante, por decirlo así, con la misma filosofía de lo que se está estableciendo aquí. Hay muchos Estados miembros que no tienen esa misma concepción que nosotros, eso también lo anticipo. Pero bueno, nosotros con eso nos parece todo bastante bien. Como os decía, tampoco son unas obligaciones excepcionales porque va a ser la misma información que teníamos ahora mismo para la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Si incrementa algún dato adicional, pues las facturas rectificativas tienes que declararlas también a qué factura rectifica, que va a ser un dato obligatorio. Y se va a establecer también una información, aunque eso ha estado recibiendo bastantes críticas, no sobre la fecha de cobro. Sabéis que hay un proyecto en paralelo en España de la facturación electrónica que establece una serie de estados de facturación con fecha de cobro de la factura. Aquí lo que se va a establecer es información sobre el medio de pago que vas a hacer a tu proveedor en las operaciones intracomunitarias transfronterizas, con indicación pues, de la cuenta IBAN, donde se va a pagar y el plazo de pago, pero no del cobro, solamente para que sea una información que en el momento de hacer la factura en la que se basa el sistema ya la puedas conocer. Los días de implementación son bastante cortos, luego lo veremos con más detalle, pero se habla de 2 días para expedir la factura y 2 días para remitir la información. Muchísimo más corto que incluso nuestro propio suministro inmediato de información. Eso yo también lo veo un poquito delicado, aunque muchos Estados miembros no consideren que es un plazo muy pequeño. Pero bueno, la idea yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque si queremos combatir el fraude, tenemos que tener la información prácticamente en tiempo real. Ese es el objetivo, información en tiempo real, prevención del fraude. Y luego, por supuesto, todos tenemos que tener la misma información. Para los que sois más estudiosos, que yo creo que en este curso, en este máster, todos sois muy estudiosos, he intentado establecer, bueno, esto lo que la comisión, no voy a hacer yo el mérito, o sea que esto ya, la presentación ya estaba más o menos trabajada, pero intentamos establecer las modificaciones de lo que hacemos, en qué artículo la directiva está, para que sea más sencillo, luego un seguimiento, ya si quieres más técnico, con los cesos de las modificaciones y el texto actual de la directiva. Pues aquí os pongo de lo que he contado, las modificaciones, el 138, exención intracomunitaria, pues la exención se condiciona a la presentación del suministro inmediato de información y si no, pues no puedes aplicar la exención, eso sería un poco lo principal. El 162, bueno, quien tiene la obligación de presentar esta declaración recapitulativa y una cosa interesante que también digo, con este nuevo sistema de reporting, todo lo que hicimos en el año 2000, ya no me acuerdo en cuál fue, yo creo que fue el 2020 o así,
del rollo ese de las ventas en consigna, de la venta de bienes en consigna, todo este sistema que se actualizó, que se armonizó, deja de tener sentido. Ya eso que decíamos de que en el año era una adquisición intracomunitaria y si no era un transfer y operación asimilada, desaparece. Ya no se hace o se considera necesario. Con este sistema de suministro de información en tiempo real no haría falta tener esa especificación en las operaciones intracomunitarias y desaparecería. Lo que os he contado, por 163 de la directiva, porque la información va a ser operación por operación, no de forma agregada, como puede ser ahora la declaración recapitulativa. Y lo que os digo, la ficha límite para emitir el suministro, sea el sujeto pasivo, el operador, para emitir, para suministrar la información sobre su operación transfronteriza comunitaria a su administración tributaria serían 2 días laborales. En lo que se dice, laborales creo que lo vamos a quitar, porque cada Estado miembro no coinciden, pero bueno, sería un plazo relativamente corto. La propuesta original habla de 2 días laborales después de la emisión de la factura, pero ahora cuando veremos factura electrónica, nuevas obligaciones en 2028, te dice que la factura tiene que emitirse a los 2 días de la operación. En operaciones transfronterizas, luego estamos hablando de 4 días en total. Y luego la administración tributaria, que ahora lo veremos, tiene que suministrar al vía central esa información en 1 día. Luego, en 5 días, la teoría del proyecto, de la propuesta, tendríamos información ya centralizada sobre todos los intercambios de operaciones intracomunitarias. Que luego las operaciones sean reales y que no esté todo simulado como nos pasa actualmente con el sistema actual, pues no lo sé, pero de esa forma, de alguna forma, garantizamos un control muchísimo más potente de los operadores fraudulentos. Los demás, todo va a ser automatizado, no van a tener ningún problema. Bueno, lo que también se intenta con este proyecto de vida, lo que se intenta es conseguir reducir las cargas administrativas, como siempre, de los operadores, que en el fondo los operadores son nuestros recaudadores, o sea que tenemos que darle un trato siempre privilegiado y tenemos que cuidarlos. Entonces vamos a intentar que no se vuelvan locos en todo lo posible y establecer siempre estándares obligatorios en los Estados miembros de formato de la factura electrónica o de la transmisión de la información, que puedan utilizar en todos los Estados miembros. Y si algún Estado miembro establece un formato diferente o tiene algún tipo de particularidad, el formato del estándar europeo tiene que ser siempre admitido por todas las administraciones tributarias. La propuesta se basa en una directiva que tenemos en relación con la contratación pública, las operaciones B2G, que hay una directiva que hizo obligatoria la facturación electrónica en el ámbito europeo, operaciones de contratación pública o operaciones de facturación a las administraciones públicas, y eso lo propone la Comisión como una posible solución para buscar un estándar europeo. Esto también está bastante verde, os lo digo, que esto es lo que se propone, pero estamos viendo un poco alguna mayor flexibilidad. Y lo que os decía, todos los Estados miembros tienen que admitir como mínimo este estándar europeo y no pueden obligarte a mandar tu información en un estándar que no sea ese estándar europeo, sin perjuicio de que autoricen otros tipos de formato, otros sistemas de facturación o de transmisión de la información, que tienen que ser, por tanto, todos interoperativos. Siempre facilidades para el sujeto pasivo. Bueno, esto también lo he comentado ya, tiene que ser el contenido de la información, la que tenemos ahora mismo de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, más alguna cosa, operación por operación, o una información adicional, la factura rectificativa o la identificación del medio de pago en el que vas a hacer la factura. Y luego, bueno, estos son como más técnicos, 165, o sea, simplemente son retoques en la actual declaración recapitulativa, cómo pasa a ser el suministro inmediato de información. Esto también es polémico. La directiva dice que los Estados miembros no van a poder exigir a sus operadores mayor información que la que se establezca armonizada a nivel comunitario, por lo menos en lo que sería el suministro inmediato de información intracomunitario. Ya veremos, pero eso también sería como intentar que los operadores comunitarios no tengan diferentes obligaciones adicionales, además de un estándar común en los diferentes Estados miembros. Bueno, esto yo creo que no hace falta más.
Vale, y eso, otra cosa que también está, voy un poco rápido, yo creo que lo vamos siguiendo, ¿no? Hay una, bueno, ¿qué pasa con los Estados miembros, como nosotros, por ejemplo, España, que ha implementado sistemas de reporting nacionales para operaciones interiores o incluso de un ámbito mayor, como nuestro suministro inmediato de información? El nuestro se parece mucho a lo que queremos hacer a nivel comunitario, pero otros Estados miembros tienen unos sistemas de información que a lo mejor se basan más que en registros de facturación, en factura electrónica, o no son exactamente iguales que lo que se fundamenta en la estructura del DRR o de nuestro suministro de información. Entonces, también hay un intento de armonización. Ahí lo que se dice es que los Estados miembros opcionalmente, no una obligación, es una opción, podrán establecer sistemas nacionales de reporting para sus operaciones interiores en el ámbito que ellos consideren y con el alcance que ellos consideren. Siempre opcional, pero estos sistemas de información, de suministro de información nacionales, tienen que converger, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y del formato, a lo que hayan establecido, lo que acordemos al final, para el suministro inmediato de información comunitario. Tienen que converger a eso. Y tendrían que llegar al estándar europeo como fecha límite en el 2028. Hasta 2028 tú puedes tener lo que quieras, pero en 2028 tu sistema, que puede ser como tú quieras o casi puede ser como tú quieras, pero tiene que ser compatible con lo que establecemos para el suministro inmediato de información comunitario, siempre permitiendo utilizar, por ejemplo, el estándar europeo, y no se pueden establecer obligaciones adicionales fuera de la propia directiva. Es una cosa un poquito como de sentido común. Bueno, aquí luego simplemente te hace un poco del alcance de tu sistema doméstico opcional, que puede ser solamente para B2B, para B2B, B2C, solamente para determinadas operaciones, solamente para determinados operadores. Eso ya lo diseñas tú como lo que quieras, pero siempre que converja con el sistema intracomunitario. Puedes permitir cualquier formato, cualquier sistema, el que tenemos nosotros en España, que no es exactamente el estándar europeo, pero siempre tienes que admitir el estándar europeo. Ahí hay un reto tecnológico bastante importante, porque estamos viendo si es posible informáticamente o tecnológicamente establecer sistemas de conversión. Si conseguimos convertir los sistemas nacionales en sistemas del estándar europeo, todo se automatiza y es mucho más sencillo. Tú ya has implementado en un Estado miembro un sistema con un formato no compatible con el europeo y si no es convertible, hay una reticencia importante de ese Estado miembro, ha decidido a sus operadores, tenéis que cambiar todo en el 2028 y encima hay unos costes administrativos y tecnológicos, no solamente para los operadores, sino para las administraciones tributarias también bastante importantes. Luego esto yo creo que en el fondo, como siempre, la informática es la que va a decidir el resultado final de este intento de armonización. Pero bueno, por lo menos el intento lo vamos a hacer y ya veremos cómo sale el tema. Bueno, luego la comisión nos va a evaluar, a ver si lo estamos haciendo bien o mal, como siempre. Eso siempre tiene que ser así. Y lo que os decía, no se permiten establecer muchas obligaciones adicionales en los suministros de información domésticos sobre la comunitaria, aunque podrás ampliar algún campo cuando lo justifiques, pero siempre con una cierta cautela. Me paso a facturación electrónica. Facturación electrónica podría deslindarse de la parte del reporting de operaciones intracomunitarias, pero es que el reporting se basa precisamente en la factura electrónica, con lo cual están muy conectados. Establecemos primero como una primera fase, que es más sencilla, desde que se apruebe la directiva. Aunque no haya entrado todavía en efecto, aprobamos la directiva, imaginamos que conseguimos aprobar la directiva durante la presidencia española, que es nuestro objetivo, aunque lo veo un poco difícil, pero es nuestro objetivo. Y luego se publica el semestre siguiente, en 2024, se publica. Pues desde la fecha de publicación, esto entraría en vigor. Y ese diría que la factura electrónica, necesariamente, si establece factura electrónica, un Estado que no la tenga lo establece en esa fecha, tendría que irse ya siempre con un formato electrónico estructurado. Eso quiere decir que puedas trabajar con la información de forma automatizada. Tú envías la factura automatizada y tu destinatario también puede tratar la información o las implicaciones tributarias, todo está en sistemas estructurados que facilitan el tratamiento de la información.
los Estados miembros podríamos, desde que se apruebe la directiva, imponer obligatoriamente facturación electrónica sin necesidad de solicitar una derogación a la directiva. Actualmente sí que un Estado miembro, muchos lo han establecido, quieren establecer facturación electrónica obligatoria. España saca ahora mismo un proyecto ya de información pública en este sentido, en operaciones B2B. Tenemos que pedir permiso para hacerlo. Con esto ya no haría falta. La propia directiva te permitiría hacerlo. Y bueno, al final también ha llegado como un paso previo y luego una convergencia a un sistema europeo. No será necesaria una autorización para decir la factura electrónica, que por todo el requisito que impide la facturación electrónica, y también verificación previa por la administración tributaria. Algunos Estados miembros que han establecido sistemas de facturación electrónica se basan en una especie de control previo por la administración tributaria. Las facturas pasan por la administración tributaria de alguna forma las valida. En algunos casos es una validación técnica, lo cual es lógico, y en otros casos la validación va más allá. Parece que están validando que esa operación sea real, por decirlo así. Eso no tendría que ser, según la propuesta, no podría ser así. La facturación electrónica, cumpliendo los requisitos, tienes que aceptarla, y luego otra cosa es que te haga un control tributario y vean que eso está reflejando operaciones que no son ciertas, pero en principio no tendría que ser un inconveniente para la facturación electrónica. Bueno, en 2028 ya se hace más ambicioso. En 2028 la idea es que la facturación electrónica sea el estándar europeo y para todo tipo de facturas. O sea, que ya decir, pasamos a un sistema en el que lo normal será la factura electrónica. Los Estados miembros podrán mantener sistemas de facturación no electrónica en operaciones con pequeños operadores o por sus circunstancias nacionales, pero será la excepción. Lo normal será factura electrónica y siempre será obligatoria la factura electrónica en aquellas operaciones transfronterizas que tienen que ir al suministro inmediato de información intracomunitario. Eso siempre porque se conecta con la factura electrónica, con estándar europeo, sin necesidad de autorización ni de convalidación previa de la factura. Y luego, bueno, pues se meten datos de identificación del pago de la factura, igual que hacíamos en el SI. Como el SI lo va a recoger, pues hay que meterlo en la factura para que luego ese campo ya esté disponible para que luego vaya a la administración tributaria. Bueno, esto yo creo que siempre repito lo mismo, o sea que en el fondo aquí yo estoy con los artículos de directiva en la que se va basando, si lo queréis hacer o por si queréis hacer un análisis más exhaustivo, pero en el fondo las ideas que yo creo que ya he manifestado de toda esta parte está exactamente igual. Hay una cosa muy interesante, eso sí lo quiero comentar. El 223 de la directiva se modifica. ¿Cuál es el 223 de la directiva? El que habla de la posibilidad actual de hacer facturas recapitulativas. La propuesta de la Comisión considera que si queremos tener información en tiempo real, como la factura recapitulativa tiene un plazo de un mes, aunque sea el mismo para el mismo destinatario, de hacer una factura a todas tus operaciones, devengo todo dentro del mismo mes, pues elimina la posibilidad de expedir facturas recapitulativas. Las facturas recapitulativas en algunos sectores de actividad económica son muy importantes y son una simplificación. Luego esto también es algo que ha chocado bastante ya en las primeras discusiones, la eliminación de la factura recapitulativa, pero que en la propuesta original, la que estamos contando, se eliminaría. Y luego, más importante, ya lo había anticipado, plazo para la emisión de la factura electrónica. El plazo será de 2 días laborales desde el envío de los bienes a la prestación del servicio. Estamos hablando de operaciones transfronterizas que van a ir al suministro de información. Y luego os decía que tenía 2 días el operador, el sujeto pasivo, para comunicarlo a la administración tributaria y luego un día a la administración tributaria para comunicarlo al sistema BIES central. Y esto, bueno, pues es un poco el fundamento, que todo sea muy en tiempo prácticamente real. Contenido obligatorio, Vale, y esto, bueno, simplemente son ajustes técnicos de todo lo que he contado para que técnicamente la directiva pues, se pueda implementar. Tercera pata de esa parte de RR, facturación electrónica, el nuevo sistema, el Central Data BIES, o como bueno, BIES, que decimos BIES, la cooperación administrativa en un BIES centralizado. Bueno, aquí esto sí es muy esto ya es más político. O sea, técnicamente es muy interesante, pero aquí se meten otros elementos políticos, porque muchos Estados miembros quieren ser
aunque compartamos la información y tengamos suministros automáticos de información y lucha reforzada de cooperación de lucha contra el fraude, parece que siempre nos gusta a cada uno hacer nuestras cosas de forma, con toda la información, pero que tengamos posibilidad de hacerlo de forma individualizada. Y lo que se propone es que toda la información vaya a un reservorio centralizado, el vía central, y este reservorio con toda la información de todas estas operaciones transfronterizas casi en tiempo real, sea custodiado, desarrollado y mantenido por la Comisión Europea. La Comisión Europea, como es, de alguna forma, sería como el garante de toda esta información que, por supuesto, estaría siempre a disposición de los Estados miembros. Y luego mantendríamos la información antigua, la actual de las operaciones de la declaración recapitulativa hasta el 2030. En el 2030 desaparecería y solamente tendríamos la vía central. Esto de alguna forma estaría conectado con el Eurofix. El Eurofix es un instrumento de cooperación reforzada entre Estados miembros, lucha contra el fraude, sobre todo en materia de IVA, pero no todos los Estados miembros están en Eurofix, con lo cual ya eso da una pista de que esto lo tenemos un poquito más complicado. Pues almacenarían todos esos datos y luego hay un debate sobre quién va a dar la información, si van a ser la Comisión a solicitud de los Estados miembros o los Estados miembros vamos a tener acceso global a esa super base de datos para hacer nuestros propios tratamientos de información. En principio la propuesta parece que se inclina porque sea la Comisión la que organice todo y que luego tengamos una serie de puntos de enlace en los Estados miembros para recibir esta información o hacerlo también a otra vez el Eurofix. Y se establece un plazo de conservación de las operaciones en el BIE central de 5 años. Me parece corto, pero bueno, eso es un poco la propuesta original. De esta parte, ya eso es lo que más o menos quería comentar, que yo creo que son las novedades más importantes. Suministro inmediato de información intracomunitario conectado con una factura electrónica, que va a ser un poco el fundamento, armonización de todos los formatos, de todos los estándares europeos y luego toda la información en un sistema centralizado, administrado por la Comisión Europea. Si que tenéis alguna pregunta o paso a la siguiente parte, lo que me digáis. Bueno, sigue, para no perder. Vale, vamos a ir al TRIPS. Esto es muy complicado para España, muy complicado. El TRIPS o Platform Economy, que es bueno, la economía de los servicios efectuados a través de plataformas, que hacemos un tratamiento interesante, pero muy complicado para nosotros. Ya habíamos creado en el comercio electrónico la figura del DIN Supplier, y ahora lo traducimos como proveedor asimilado, porque estamos todavía hablando del DIN Supplier y no sabemos ni cómo traducir eso. Que en el fondo es la plataforma que se convierte en sujeto pasivo cuando facilita una operación de comercio electrónico. Eso lo teníamos ya en el comercio electrónico original, pero muy limitado, y ahora lo vamos a extender mucho más y va a ser también el fundamento de la nueva regulación de esa economía de las plataformas, el proveedor asimilado. Pero solamente lo vamos a hacer originalmente, la propuesta solamente va a afectar de momento a dos sectores: los alojamientos de corto plazo, los servicios de alojamiento de corto plazo y el transporte de pasajeros. O sea, estamos hablando de cuando estos servicios se contratan a través de una plataforma digital y te lo puede prestar, bueno, un particular más bien, no, sino una empresa organizada, pero lo hace a través de estas plataformas o un propietario, por ejemplo, un inmueble que a través de una de estas plataformas pues, ofrece sus servicios de alojamiento siempre de corta duración. Queremos armonizar las reglas de tributación de todas estas operaciones y luego en el fondo lo que queremos es establecer una repercusión obligatoria en los servicios de alojamiento de corta duración que en la actualidad la mayoría de los Estados miembros lo tienen exentos dentro de las condiciones o de las posibilidades de la directiva. Pues puedes aplicar la exención en los arrendamientos de vivienda o similares y entonces estarían exentos. Queremos que eso tribute. Bueno, entonces el proveedor asimilado lo que va a hacer es sustituir al proveedor subyacente. Para que lo intentemos de una forma más sencilla, vamos a pensar siempre en alojamiento de corta duración, aunque está pensado también para transporte de viajeros. Yo creo que el problema está más en los alojamientos de corta duración. ¿Cómo funcionaría? Cuando afectas la figura del DIN Supplier, el proveedor asimilado, el proveedor real, el proveedor subyacente, el que tiene el inmueble que pone a disposición del cliente a través de la plataforma, pues no tiene que repercutir el IVA, será la plataforma la que repercutirá el IVA y el mismo IVA que se pensado en el Estado miembro para el sector hotelero al cliente final. Será el que haría la repercusión.
Un poco como las plataformas de comercio electrónico. Lo que decimos es que la plataforma recibe y presta en nombre propio ese servicio de alojamiento o ese servicio de transporte de pasajeros. Bueno, entonces, en este caso, bueno, pero aquí está el problema. Toda la propuesta de la Comisión está basada en una situación que en nuestro caso, por ejemplo, en España no tenemos. Está pensando en los servicios de alojamiento o los servicios de corto plazo o en los servicios de transporte de pasajeros, dando por hecho que esos sujetos, o sea, no voy a decir sujetos pasivos, esos empresarios no son empresarios o no tienen derecho a la deducción. En muchos Estados miembros, quien arrenda su vivienda a través de una plataforma digital no es empresario profesional. Ni tiene ni FIBA, ni tiene, o sea, perdón, no tiene NIF, ni tiene obligaciones, ni nada. O está en un régimen de franquicia que no tenemos en España. Luego, el proyecto original está pensando en que esto se aplique, lo del lead supplier, en este tipo de servicios para aquellos que ofrecen sus servicios a través de las plataformas de alojamiento de transporte, pero que no tienen nunca derecho a la deducción, o porque están en régimen de franquicia, o porque su administración tributaria no los considera empresarios, o porque son, por ejemplo, empresarios sin derecho a la deducción, como un agricultor en régimen especial o alguien que solamente hace operaciones exentas. Todo está fundamentado así, porque siempre es como un encaje. Entonces, el deal supplier está basado en este tipo de sujetos. ¿Qué pasa en España? Pues que aquí todo el mundo es empresario. En España todo el mundo es empresario. Tú alquilas tu vivienda porque te vas a otra y, hombre, estás exento de IVA, no tienes que hacer nada, pero tú eres un empresario. Entonces, teóricamente, esto chocaría con nuestra normativa. No vamos a bloquear un expediente, sino que buscar una solución, a lo mejor hay que modificar la ley española. Pero bueno, yo os cuento cómo está esto planteado. Eso es complicado si no tienes en la cabeza que esto, si coges nuestra normativa del impuesto, no funciona. Entonces, lo que se hace es que se hace una ficción de que el titular del inmueble, por ejemplo, presta un servicio de alojamiento de corta duración a la plataforma y la plataforma se lo va a prestar al consumidor final y eso va a estar sujeto a IVA, lo que hace la plataforma al consumidor final. Lo que hace el proveedor subyacente a la plataforma va a estar o no sujeto si no se le considera empresario, y si se le considera empresario, establecemos una exención. Para que no haya duda, eso va a estar exento, sin derecho a deducción. O aquí en el fondo lo que se está diciendo es que vamos a ingresar unos IVA por alojamientos turísticos o transportes de pasajeros que no van a dar derecho a la deducción al titular del vehículo o al titular del apartamento, porque no podía tener derecho antes por la normativa nacional o por el régimen especial de IVA que estaba aplicando. Es un poco complicado luego de encajar, porque no todos los Estados miembros, no solamente el caso de España, no tienen esa filosofía del negocio. Pero bueno, yo os cuento la propuesta y luego ya veremos. Bueno, se modifica la normativa para establecer la exención en el servicio que presta el proveedor subyacente al proveedor de la plataforma. Y luego, bueno, son luego unas modificaciones técnicas diciendo que esto no va a determinar ningún tipo de exclusión. La plataforma es un empresario independiente, con lo cual no va a tener incidencia en su régimen de deducción. Y luego esto es muy importante, eso sí es complicado y aquí también tenemos mucha discrepancia. Como estamos estableciendo de forma directa en la directiva, ¿cuándo consideramos que un alojamiento de corta duración va a estar sujeto a IVA? Porque técnicamente lo vamos a equiparar a un servicio hotelero. Hay una tributación que tenga el Estado para el servicio hotelero, tenemos que definirlo. Y lo definimos como cesión de uso de un apartamento, de una vivienda, de como lo queréis llamar, para un alojamiento de corta duración hasta 45 días. Hasta 45 días, sujeción a IVA, y puedes meterte en este régimen del Team Supplier. Si no, si hace más de 45 días, ya cada Estado miembro puede establecer sujeción, que también podría hacerlo ahora, pero esto sería obligatorio hasta 45 días para todos los Estados miembros, o establecer un régimen de exención. Tú puedes decir, bueno, pues yo sigo dejando exentos los alojamientos turísticos, como hacemos ahora mismo en España, pero los de menos de 45 días tienen que estar sujetos. Y encima, si vas con la plataforma va a ser la que ingrese el IVA. Es un poco lo que te dice la directiva. Bueno, esto simplemente cómo se mete ahí. Vale. Y luego técnicamente lo encajamos como similar al sector hotelero. También esto es una cosa que no en todos los Estados miembros está igual. Algunos Estados miembros tienen un problema importante de competencia del sector hotelero con el sector de alojamiento turístico, ¿no? De hecho, el informe de la Comisión
paradigma, el ejemplo es Barcelona, la ciudad de Barcelona, es la que ponen como ejemplo. Pero no todos los estados están en esta misma situación, con lo cual también es complicado llegar a un acuerdo ahí. Os voy a dar mi punto de vista. Yo no veo que sea un sector hotelero. Yo lo que veo es que tenemos que grabar una cosa que no grabábamos antes. Así de sencillo. Pero hay que justificarlo. ¿Cómo lo justificamos? Bueno, pues diciendo que hay competencia desleal, que suben los precios, que la gente que los habitantes de las ciudades no pueden comprar viviendas porque hay esta presión, que ya que por lo menos ejercen esta presión, que por lo menos tributen. Bien. Bueno, luego, esto también es técnico, cómo hacemos todo esto, facilitación a través de la plataforma, simplemente lo basamos en lo que teníamos en el comercio electrónico. Y bueno, y luego esto sí es una cosa interesante también, que aquí puede estar la clave de un consenso. La directiva, la propuesta de modificación de la directiva del reglamento de ejecución dice, en principio esto está pensado para los que no tengan derecho a deducción o no sean empresarios por su estado, o sean empresarios que están en régimen de franquicia. Pero si tú quieres salirte del sistema del proveedor asimilado, lo puedes hacer, siempre que comuniques un NIF a la plataforma. Si tú no comunicas a la plataforma nada, la plataforma te repercute, tu servicio ficticio de la plataforma está exento, no sujeto, y te olvidas del IVA. Si comunicas un NIF a la plataforma, estás diciendo a la plataforma, aunque usted haga la gestión para que yo alquile mi apartamento, no me repercute IVA al cliente, porque lo voy a repercutir yo de forma directa y me voy a hacer cargo de todo lo que sea la tributación. Esto la comisión en la propuesta lo establece como algo, por decirlo así, marginal. Consideraría que solamente algunos se meterían aquí y que por defecto todo el mundo iría a la figura del DIN supplier. En un Estado miembro en el que no tenga derecho a deducción, obviamente, pero en un Estado miembro como España, en el que si vamos a obligar a repercutir van a querer deducirse, pues ya la cosa no es tan fácil de cuadrar. Bueno, hay una preocupación muy importante porque también todo el sistema del DIN supplier en este tipo de servicios de alojamiento de corta duración se encuentra muy vinculado al régimen de franquicia. El régimen de franquicia lo tenemos en España. Parece que lo vamos a tener en el corto, bueno, parecía que lo íbamos a tener en el medio o corto plazo, pero ahora lo único que parece es que vamos a tener elecciones en 2 meses. Entonces ya veremos qué pasa en el futuro. Desde luego el gobierno actual, la administración tributaria actual tenía mucho interés en ponerlo en marcha, se han hecho un grupo de trabajo, pero no sabemos, yo creo que se va a retrasar. Esto para 2025 entiendo que aquí va a ser más complicado, pero es una solución para este tipo de nuevo sistema de tributación a través del proveedor asimilado, porque si es en franquicia ya no tiene deducción, no repercute y tal. Aquí lo que se aclara es que también tienes que dejar meterse en franquicia a la propia plataforma. Si es una pequeña plataforma de intermediación en el alojamiento turístico, pues también vas a tener que dejar a la plataforma, según los requisitos nacionales, estar en franquicia. Que la franquicia del proveedor subyacente y la franquicia de la plataforma son independientes. Eso ha sido una discusión bastante importante y aquí, bueno, pues se intenta clarificar en la propuesta de la comisión. Y bueno, esto simplemente yo creo que es lo más interesante. Una pregunta. Sí. ¿Se prevé en el caso de España un recargo de equivalencia que en algún momento se unifique ese régimen de franquicia para plataformas y el recargo de equivalencia o existirían los 2 regímenes diferenciados? Bueno, la verdad es que no sabemos lo que se prevé, porque eso lo prevén los que lo prevén. Pero quiero decir que sí sabemos que eso sí lo puedo decir porque es público, hemos tenido un grupo de trabajo durante este último año. El año pasado ya empezamos y tal, pero no se acaba este año, en el que hemos tenido una colaboración con todas las asociaciones, sobre todo de autónomos y las sindicales, patronales, todo el mundo y tal, sobre la posibilidad de eliminar el régimen de recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia es un régimen completamente obsoleto, lo tenemos todo claro, que funciona fatal y sobre todo en un mundo digital y en un mundo abierto. Estaba pensado para lo que estaba pensado, algunos se benefician, pero en general son los menos sectores con el régimen de recargo de equivalencia. Luego, la idea de meter un régimen de franquicia sería precisamente para eliminar del IVA el régimen de recargo de equivalencia. También se podría eliminar el régimen simplificado en su conexión con el IRPF, pero eso quizás sea un poquito más complicado. La idea es la misma, pero si se estudia el régimen de franquicia a nivel comunitario, el volumen máximo serían 85.000 euros. En el régimen simplificado ahora mismo tenemos 125.000, ya me acuerdo, 150.000, pero todos los años se prorroga 250.000. De 250.000 a 80.000
hay muchos pequeños empresarios que tendrían que ir al régimen general. En cambio, el récord de equivalencia, yo creo que hay una unanimidad en que es un régimen completamente obsoleto que habría que eliminar. Luego está claro que sí. Lo del régimen alguien que esté en el grado de equivalencia no se puede deducir, o sea que, pero claro, no estamos hablando ahora mismo de estos sectores, ¿no? Que ellos son comerciantes minoristas, pero sí sería, o sea, yo creo que el régimen de grado de equivalencia es un régimen condenado a desaparecer. Pero bueno, no sabemos si va a ser una reforma más amplia o menor. ¿Existe en otros países este régimen? Régimen simplificado y recado de equivalencia son made in Spain. Esto es nuestro. En tiempos dijeron que nosotros nos habíamos inspirado para el recargo de equivalencia en algo que llegó a existir en Bélgica, pero no sé si se obedecen a rumores y cosas de ancianos y mayores, pero parece ser que lo copiamos en el año 84-85 de algo que existió en algún determinado momento en Bélgica. En Bélgica y Holanda, sí, porque... Pero que desapareció allí hace tiempo. Sí, pero eso, yo creo que es que ahora mismo no me acuerdo la palabra exacta, como lo dice la directiva, pero había un régimen ahí raro en los regímenes simplificados de los pequeños empresarios. La propia directiva antigua, o sea, bueno, que la hemos eliminado hace poco, mantenía un régimen que no me acuerdo cómo se llama, de no sé qué, regresivo, no sé qué, que no es que fuera exactamente igual, sí, algo así. Y eso era una cosa rara que se había quedado ahí enquistada cuando empezó el régimen IVA, porque algunos Estados miembros lo tenían, precisamente los del Benelux. Y se había quedado ahí, pero luego ya no lo aplicaba a nadie, entonces eso se ha eliminado. Y eso fue un poco, no tanto la inspiración, pero yo creo que la justificación para que nosotros pudiéramos establecer algo tan raro y que fuera admitido por la Unión Europea, o sea, por la Comisión de los demás Estados miembros, porque en el fondo solamente te dice que puedes establecer regímenes simplificados para pequeñas empresas, pero yo veo que había peor que el régimen de cargo de equivalencia, el simplificado lo veo como un disparate. Bueno, no sé, bien que no. Hombre, también es cierto que recaudamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta que algo recaudas, pero bueno, acá no tiene nadie. Todos tienen franquicia, ¿eh? Todos los Estados miembros tienen franquicia. Los que no tenían franquicia la han introducido estos últimos años. O sea, somos los únicos que no tenemos franquicia. Sí, pero míralo desde el punto de vista optimista. Somos los únicos que tenemos recargo y simplificado. Bueno, bueno, esto es muy importante y eso, la discusión, todas las discusiones que hemos tenido sobre este tema en el grupo sobre esa parte, esta ha sido la más polémica, donde hemos tirado los pelos unos y otros. Esto ha sido lo peor. Regla de localización del servicio que presta la plataforma a los que utilizan la plataforma cuando el proveedor es asimilado. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se localiza o qué tipo de servicio está prestando Airbnb? ¿Es un servicio electrónico o es un servicio de mediación en un alquiler o un sector hotelero? Como no nos ponemos de acuerdo y siempre han considerado unos Estados miembros que es un servicio prestado por vía electrónica y otros hemos considerado que es un servicio de mediación, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién se queda con la comisión? Si dónde está el inmueble o el consumo, dónde está el inmueble o dónde está el cliente. El cliente, si es alemán, pues el cliente, y dónde está el inmueble, pues. Y al final, la propuesta original no te dice si es un servicio electrónico o es un servicio de mediación. Solo te dice que va a tributar donde se presta el servicio subyacente. En el fondo es como una mediación, porque el servicio subyacente va a tributar donde se encuentra el inmueble. Con lo cual, pues contentos. Pero esto ha sido muy polémico porque es lo que nos ha llevado más tiempo a discutir. De momento, a la fecha de hoy, hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de los Estados miembros quieren quedarse con esto. Y los que no quieren, bueno, es que bueno, en fin. Pero esto nos beneficia, ¿no? ¿O no? Claro, nosotros lo defendemos como a muerte, pero vamos, tengo que contar unos rollos en el grupo de que esto vamos a perder ingresos. No hay que pensar en los intereses nacionales, hay que pensar en la Unión Europea en su conjunto. Porque si llevamos la regla que quieren los países de servicio electrónico, lo que estamos diciendo que cuando un inglés o un británico o un alemán, o un americano o un colombiano viene a alojarse en un Airbnb europeo, no va a pagar IVA. Va a ir fuera, donde está él establecido. Es lo que estamos diciendo. Digo, esto no tiene sentido. Sí, pero eso los Estados miembros emisores de turistas hacia España, pues los alemanes, por ejemplo, preferirían que los turistas alemanes pagasen IVA alemán en vez de ir a España. Sí, pero políticamente, cuando pones ese pues, sobre la mesa, ellos no pueden decir, no pueden un ECOFIN
preferimos perder ingresos a nivel comunitario para mantener los nuestros nacionales. Eso políticamente es muy complicado de mantener. Entonces, al final parece que por ese punto de vista vamos a conseguir que se quede esa regla, que es la que queremos. Bueno, esto es verdad. Los países que tienen más alojamientos que clientes queremos esa regla, y los que tienen más clientes que alojamientos pues quieren la otra. Y las plataformas querían la otra porque antiguamente no había ventanilla única para esos servicios si no eran electrónicos. O sea, les daba igual, pero si eran electrónicos tenían la facilidad de ingresarlo de forma común. Como ya eso se puede hacer, eso ya no es una dificultad para nadie, digo para la propia plataforma. Pero ¿y no simplificaría la pelea directamente diciendo, oye, país en el que se consumen? Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que la propuesta en el fondo dice país en el que se consuma, dice país en el que está el inmueble. O sea, no te lo dice con esas palabras, pero dice, va a llevar el mismo, se va a localizar donde está el servicio subyacente. El servicio subyacente de alojamiento hotelero es donde está el hotel. Entonces un poco te lo dice, pero no califica el servicio como que sea electrónico, no, es como una regla nueva. No lo calificamos, pero queremos que tribute ahí. O sea, que ni siquiera lo califican como la naturaleza del servicio. No, eso es imposible, porque luego hay muchas administraciones tributarias van a seguir considerando que es un servicio electrónico, sencillamente con una regla nueva de localización. Vale. Si está tocando el 28, tampoco tendría que ser. Está tocando el 28. Al tocar el artículo 28 con la comisión en nombre propio, al final sí que está el mismo servicio por el otro. Quiero decir que las incluidas de la comisión yo no sé si las tenemos en todos los tiempos, pero al final el tío te estaría facturando exento de toda la comisión y tú facturarías con la comisión, con lo cual no estás llevando directamente donde estás radicando el inmueble. Bueno, esto estamos hablando de la comisión que cobra el Airbnb. La que cobra el Airbnb, pero que si aplicamos las reglas de base imponible nuestras, su comisión debería ir implícita en el precio. Que yo facturo por el precio total. No, eso siempre eso lo hemos discutido también a nivel técnico, lo consideramos servicios independientes. O sea, estás diciendo que... Está desde el 28, ¿no? O sea, meterlo en el 28 creo que es una cosa muy rara. Es que no te entiendo, Carlos. Estamos metiendo en el 28 la comisión en nombre propio, el servicio de la plataforma. Es el 28 bis, quiero decir Es que ya hemos los artículos, ya sabemos en los españoles, por eso no sabía de esa que estaba hablando. No, es por la referencia que decías antes, pero estabas metiendo el 28 bis. Es decir, como una comisión en nombre propio. Y es verdad que la regla de base imponible, al menos en España, yo creo que no era una regla obligatoria, ¿no? Pero esto no es una comisión, o sea, pero sería una comisión independiente, porque ahí tendrías que tener en cuenta que habría un servicio, o sea, vamos, hay un servicio de la plataforma al cliente que dices que se mete en el propio servicio de alojamiento, que lo incluyes ahí. En cualquier comisión de venta que tuviéramos ahora, de acuerdo, en una comisión de venta, lo que tendría este tío quiere facturar 100 a su cliente final, facturaría 80 a la plataforma y la plataforma 100. También hay una comisión. Si eso lo hacemos así, pues los servicios tributan en España. Sí, eso sí, pero eso no se afecta a nivel comunitario, no lo tiene todo el mundo. O sea, no, no sé si era obligatorio o no era obligatorio en la directiva. Yo creo que no sé, no, porque eso no lo tiene. De hecho, aquí No, es es una una regla que no tienen. Pero claro, al final, con esta consideración de la plataforma, se pretende hacer tributar el importe total que la plataforma le vas a obligar a facturar al cliente, de tal manera que si ya al final el proveedor o solamente el margen, es decir, que lo mismo, el proveedor subyacente, que como se vuelva a llamar, resulta que le dices que está exento y va a cobrar, él se va a quedar con 80, la plataforma va a añadir de valor 20, cuando la plataforma le obligues a ser sujeto pasivo y con las reglas de localización, ¿la base imponible va a ser 100 o va a ser 20? No, van a ser 20 al tipo general y 80 al tipo reducido. Wow. Claro. ¿Qué lío? O sea, aquí en España chirría. Por eso sí no podemos funcionar como una comisión en nombre propio. No, es que no te entendía, disculpa, ahora sí, es que estaba el 28, no sé, la directiva. La directiva. Luego me he ido al 28 español y ya no digo, ¿cuál es el 28? Extensiones no importaciones. Exacto, te has vuelto loco con las importaciones de ataúdes. Natalia. A dos tipos. Sí, pero con la ventanilla única, o sea que lo va a tener chupado. O sea, no va a tener problema de gestión. O sea, igual que lo tienen ahora que hacer, los que hacen ventas a distancia intracomunitarias o importaciones. O sea, si tú tienes diferentes bienes y tal, tampoco es tan complicado. Pero entonces la plataforma, por la parte de valor añadido de la fase previa, bien sea alojamiento, bien sea transporte, ¿va a ser el mismo tipo en todos los Estados miembros? ¿O va a ser el tipo que tengas en el sector hotelero? Pero el servicio de comisión va al tipo general porque no está previsto en la directiva de tipos que las comisiones vayan al tipo reducido.
Claro, pero No eso, es posible. claro, pero eso se podría haber solucionado si simplemente digas que en vez de ser un servicio de mediación lo calificas como el servicio propio de la, o sea, como una intermediación en el servicio subyacente. Si no vas a hacer tributar hasta la plataforma, lo que facture la plataforma factura sobre el importe total y te garantizas al tipo que corresponda. Si no, aquí vamos a tener dos bases imponibles grabadas a dos tipos diferentes. Bueno, ya sé lo que es, lo que es. Ya, pero es que somos 27, entonces... Bueno, ya, que sí, que sí, si hay que llegar a un acuerdo. No, sí, es que eso no se discutía, porque los que quieren que sea un servicio electrónico, al final, lo que sería el servicio electrónico sería la comisión. Siempre el servicio de alojamiento hotelero siempre iba a ir con el tipo nacional de donde está el hotel. Solamente está dando la comisión, o sea que ahí también pasaría. Las plataformas iban a tener que ingresar. Además, nosotros en la defensa que hemos hecho, he dicho, es que lo que tiene sentido es que la plataforma tenga que ingresar en España 20 euros, o sea, los 80 al tipo español por el hotel, y luego la comisión del cliente la tenga que ir a otro sitio. Si el cliente es italiano, hacerlo con IVA italiano, todavía más lío. Aquí al fin y al cabo cambias el tipo, pero es el mismo estado. O sea, que todavía con servicio electrónico más lío. O sea, claro, es que es muy complicado porque para que llegar a una unanimidad tienes que poner cosas un poquito ambiguas, porque si no es que no hay manera. Bueno, esto de todas formas estamos muy contentos porque pensamos que no lo conseguíamos. Es que los suecos, bueno, es que no sé, esto no se está grabando. Bueno, Se está grabando, se está grabando. no, eso iba a ser prudente. El que tiene el papel de presidencia durante el semestre le toca de turno tiene que ser imparcial. Pero tú puedes ser imparcial, pero entonces los suecos, dentro de la discusión de esta parte, presentaron un texto de consenso. No, de consenso no. De la presidencia sueca diciendo: vamos a analizando y preguntándonos si no veíamos claramente que esto era un servicio electrónico. Pues claro, pero bueno. Pero eso es como lo que ha tenido que solucionar el tribunal de decidir si la recarga de coches eléctricos, siendo la electricidad un bien, era servicio o era entrega. Es decir, pero nos hemos vuelto todos locos. ¿Qué servicio electrónico es este? No, pues, Y yo al final lo que consumo es ir a dormir o que me lleven de un lado a otro. ¿Dónde está lo electrónico? Es simplemente el medio para proveerlo, pero no entiendo el argumento de que esos servicios sean electrónicos cuando lo que estás consumiendo al final es dormir en una habitación o que te lleven de Murcia a Albacete. no, estamos hablando de la comisión. Sí, no, pero al final... Esto de David es correcto en el sentido de que yo creo que estamos inventándonos una categoría de servicios prestados por vía electrónica como si tuvieran una naturaleza. No, sí, yo lo comparto vuestra idea, pero yo creo que muchos Estados Unidos no lo ven así. No, es cierto, pero para... No solamente pero no solamente por el hecho de quién se queda con la recaudación, sino desde el punto de vista incluso del análisis del tipo de servicio, lo consideran electrónico. Ellos consideran que eso no es una mediación, que es un servicio que si no solo tiene sustantividad propia a través de Internet, y que si no existiera Airbnb, eso no se podría hacer. De alguna forma es lo que ellos consideran y lo tienen tal. Y lo tienen muy interiorizado porque lo han estado aplicando desde el principio, los tiempos. Os recuerdo que en la primera consulta que sacó la Dirección General de Tributos, analizando esto, lo calificó como servicio electrónico. Cuando todavía Airbnb era algo que no sabíamos ni lo que era. Lo tenemos en otro tipo de servicios. Quiero decir, la exención en seguros, por ejemplo, de todo este tipo de historias. Claro, bueno, ahí... Y yo creo que no cambia la naturaleza. No cambia la Lo haces por vía electrónica no. y eso puede afectar al lugar de elección, pero no a la exención. Y aquí esto es un poco lo mismo, que no cambia un poco lo mismo. Como mediación, con independencia que se califique como servicio prestado. Sí, pero lo que está detrás, yo creo que está claro que estás haciendo servicios convencionales a través de Internet de mediación, pero bueno, eso es una cosa muy particular, entonces ahí estamos un poco de el tema. Bueno, ya que con esto yo creo que esa parte la acabo y así también lo otro va a ser más rápido, porque esta última parte es también un poquito ambiciosa, que es lo del Single Point Registration, el registro único. Esto también tiene muchas dudas. Los Estados miembros tienen muchas dudas con este sistema y básicamente, esto lo tengo de otra forma, bueno, primero hay una mejora del comercio electrónico que tenemos actualmente, las reglas que tenemos de comercio electrónico 2021. No tiene mucha trascendencia, clarificamos algunos aspectos y ampliamos las ventanillas únicas de operaciones, el régimen de la Unión se amplía, bueno, pues a otro tipo de servicios y luego también se da, de alguna forma, un poquito más de información a la administración aduanera. Nosotros en España tenemos la administración aduanera integrada en la agencia tributaria, pero algunos Estados miembros tienen como 2 departamentos no tan conectados y se ha detectado mucho fraude en el régimen IOS, el de importación, porque la autoridad aduanera para declarar exenta la importación que hace el consumidor final, pues no está claro, tal, bueno, eso no tiene mucha trascendencia. Son todo cosas bastante de sentido común y de mejora, con lo cual simplemente conocerlo.
se amplía el régimen de ventanilla única a entregas interiores y operaciones interiores de otra, entregas de otra naturaleza que antes no estaban, pero con la misma filosofía no tiene mucha trascendencia. Esto sí es más interesante. Nosotros tenemos en España también un régimen de inversión de un sujeto pasivo obligatorio cuando el que presta el servicio o entrega el bien, salvo excepciones, no está establecido. Eso es una opción actual de la directiva, que el servicio es obligatorio, pero sobre todo en otro tipo de operaciones no es obligatorio y muchos Estados miembros no lo tienen implementado. Entonces se va a hacer obligatorio. Si prestas un servicio o entregas un bien y no estás establecido, va a haber inversión del sujeto pasivo, porque lo que persigue esa parte del paquete es eliminar la necesidad de que tengas que registrarte en otro Estado miembro para repercutir un IVA si no estás establecido. O sea que en el fondo sería un poco... Va a ser opcional registrarse. Es decir, como regla general que hay sujeto pasivo, pero que en algunos países hay así, o sea que como que tengan la opción de si quieren registrarse, de repercutir IVA. La directiva, digo, la propuesta original te establece que es opcional. Podrán considerar. O sea, es que la propuesta original, esa también se va a caer. O sea, que tal y como está redactado, no se va a caer, se va a modificar porque la propuesta original es más restrictiva para algunos Estados miembros que lo que tenemos en la actualidad. Y para otros deja ahí como una especie como de opción que solamente talante. Ahí hay que buscar un consenso entre todos. Hay muchos Estados miembros que lo tienen ya de una forma u otra, entonces ya conseguir una armonización. Pero vamos, yo lo veo un poco menor. Para los que tenemos ya algo, no cambia mucho, pero es cierto que algunos no lo tienen en ningún caso. Entonces, claro, es una pequeña revolución. Vale, pues esto yo creo... Bueno, esto sí es una cosa novedosa, el nuevo módulo del OS, del régimen de la Unión, para los transfer. Uno de los motivos fundamentales por lo que tienes que registrarte en otros Estados miembros si haces transfer y operaciones asimiladas a la gestión intercomunitaria de bienes, que necesitas el NIFIBA de otro Estado miembro. Entonces, la propuesta establece un módulo como un OS independiente pero similar, como una ventanilla única, pero solamente a efectos informativos, porque en los transfer no hay liquidación. Tú mandas mercancía a otro Estado miembro y a efectos informativos, pues tendrías que declarar el transfer y la operación asimilada, bueno, dónde va la mercancía, un poco esta información, y eso al final, la operación asimilada, la gestión intercomunitaria de bienes quedaría exenta. Sería un poco sustituir las obligaciones de registro y comunicación actuales por esa ventanilla única. Y para evitar líos de que puedas utilizarlo de forma, no hay información suficiente por los Estados miembros, la propuesta exime de este tipo de módulo de transfer a los bienes de inversión, que son objetos de regularización, o cuando no tienes derecho a la deducción en el Estado miembro donde llega la mercancía. Aquí hay un problema práctico. Si yo hago un transfer de España a Francia, teóricamente no podría hacer ese transfer y tendré que ir a la situación actual de transfer sujeto, por ejemplo, de operación asimilada con registro en Francia, si no tengo derecho a la deducción del IVA en Francia, o no tengo derecho pleno a la deducción del IVA en Francia. ¿Cómo vamos a saber eso? O sea, la propuesta está muy bien, pero también yo creo que técnicamente tiene muchas incertidumbres que tendremos que ver. Y luego, os decía, desaparece el sistema de acuerdo de ventas en consigna. Esto sí va a salir adelante, pero habrá que darle una vuelta importante a eso de los transfer. Y luego, esto sí es revolucionario, esto es lo más revolucionario. De esa parte, el Lean Supplier, lo de la ficción de la plataforma, se establecería de forma general como el estándar total siempre que tu proveedor venda bienes a un consumidor final a través de una plataforma. Actualmente lo tenemos solamente para proveedores no establecidos y esto sería para proveedores nacionales, para operaciones, o sea, para proveedores comunitarios, incluso para operaciones interiores. Y la propuesta va mucho más allá. Si tú, por ejemplo, imaginaros que, es que si no lo pones un ejemplo no se entiende. Yo soy un proveedor español y vendo y entonces a través de una plataforma voy a vender un bien. Entonces la plataforma va a ser un sujeto pasivo. Hacemos la ficción de que yo le vendo el bien a la plataforma y la plataforma a mi cliente. Pero mi cliente puede ser de Lugo. No, mi cliente puede ser de Lugo. Entonces sería la plataforma la que tendría que repercutir ese IVA en una ventanilla única. Perfecto. Pero mi cliente
Se quiere extender también a operaciones B2B. Esta es ficción, las consecuencias de esa ficción. Mi cliente podría ser un empresario que está en Alemania. Entonces, la cosa funcionaría así. La plataforma tendría que declarar la entrega intracomunitaria. Claro que en 2028 no va a declarar la entrega intracomunitaria, va a declarar el suministro inmediato de información intracomunitario. En una exportación sería exactamente igual. Si yo vendo a un cliente para hacer una plataforma, pues sería la plataforma la que... O sea, que en el fondo las plataformas, el Lean Supplier lo haría todo, sustituiría completamente al proveedor siempre que estuviese ella de por medio. Esto da un poco de miedo en operaciones interiores, ¿no? Vemos que tenemos muchas dificultades en admitirlo, pero sería así. Y las plataformas, esto es lo único que tiene razón, o sea, que me parece muy razonable. ¿Cuál es el problema ahora mismo del comercio electrónico? El problema que tenemos ahora es que los proveedores subyacentes de comercio electrónico de bienes a consumidores finales, muchas veces las mercancías no las manejan ellos, las manejan las plataformas que tienen los almacenes logísticos y las mandan donde quieran. Estás haciendo un transfer, pero tú no te enteras. Y luego encima, en el sistema actual, no podrías ir a ventas intercomunitarias, a ventas o sea, no sería una venta intracomunitaria de bienes, porque yo tenía la mercancía en España y mi cliente está en Francia, pero es que me la habían mandado a Francia y yo ni lo sabía. Entonces, esto se puede arreglar porque lo que sí se hace es que se extiende a la ventanilla única para operaciones interiores, pero en principio para proveedores también establecidos. Entonces sería un poco la posibilidad. Y luego el Lean Supplier, pues lo que propuesta está ahí. La propuesta al final hace descansar todo en este tipo de movimientos facilitados a través de una plataforma en la propia plataforma. Pero bueno, eso yo creo que está complicado de que lleguemos a un acuerdo. Hay mucha duda sobre su aplicación. En el corto plazo, en el largo plazo, quizás sea la solución. Y yo creo que ya acabo. Solamente hay una cosa única. Luego también la propuesta establece establecer el IOS de forma obligatoria. Actualmente es potestativo para las plataformas cuando se trata de ventas de bienes importados de países terceros o de proveedores no establecidos en la web. En ese caso se haría obligatorio, pero como sabéis, entiendo que lo habéis visto durante el máster o el curso, bueno, más bien el curso de alta especialización, habéis visto que ha salido una propuesta de modificación en el ámbito aduanero de eliminar la franquicia aduanera de 150 euros y eso a su vez modificaría la directiva en la parte del IOS, con lo cual aquí lo prudente parece todo esto abordarlo de forma conjunta una vez que haya acuerdo a nivel aduanero. Nosotros durante la presidencia vamos a proponer al grupo precisamente esta parte, dejarla en stand-by hasta que tengamos una postura común a nivel aduanero, porque ahí vamos a ir de la mano de lo que se decida a nivel aduanero. Luego hay algunas cosas, hay también una revisión del régimen de bienes usados, bueno, sobre todo de obras de arte y tal, que es bastante liosa y tal, que lo meten en ventanilla única y tal, y cambian las reglas de tributación, pero bueno, eso no lo he metido porque yo creo que es secundario. Y yo creo que ya está. Pues muchísimas gracias y si queréis alguna pregunta, encantado. El tema de los 2 días en las entregas intracomunitarias, por ejemplo, veo totalmente viable. Es decir, tú haces una entrega intracomunitaria, pones que reportar los 2 días, pero si no reportas, ¿qué pasa? Que no aplicas, la exención que has aplicado está mal aplicada. Lo haces en 5 días, que tienes que ir para atrás, ¿qué haces? O cumples formalmente. Es que todo eso está sin resolver, porque primero tenemos que llegar a un acuerdo. Lo que sí está claro que 2 días parece muy poco tiempo. Eso yo creo que en los debates que hemos tenido ya a nivel de los Estados miembros, hay una mayoría de Estados miembros que consideran que el plazo es muy corto. 2 días es muy corto. Pero si incumples, ya no está exento. Pero si lo cumples 3 días más tarde, entonces ya retroactivamente ya está exento. Es que la verdad es que se dependerá de cada administración tributaria. Eso es como lo que tenemos actualmente con el 349. Si tú no presentas el 349, tu entrega intracomunitaria tampoco está exenta. Pero en la práctica está pasando, pues depende de quién sea, ¿no? Pues te podrás hacerlo tal, no está pasando, pero teóricamente con la directiva la mano tendría que pasar. pero es mucho más fácil. Aquí es que es como, pero bueno. Por eso digo que sería un poco verlo un poco cómo va el tema, pero bueno, yo creo que no sé, de todas formas, hasta que no tengamos un texto definitivo, esas preguntas como de qué va a pasar, es que esto puede cambiar mucho durante la negociación. Tenemos que esperar ahora cuando se aprueben las guidelines a las notas explicativas de 70 páginas o más. Pero bueno, yo creo que los grandes principios yo creo que sí van a salir para adelante.
hay sobre todo desde el punto de vista político más que técnico, sí hay un impulso importante de este expediente y yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo. Pero para llegar a un acuerdo, que todos estemos conformes, pues habrá que limar mucho lo que se propone ahora. ¿Has apuntado? No sé si es un exceso de optimismo que incluso podría llegar a aprobarse algo en el semestre de la presidencia española. Nosotros queremos aprobarlo todo. Pero... No, es muy ambicioso, es muy ambicioso. Hoy hemos estado con los polacos desde ayer por la noche. Se acaban de ir, bueno, se quedan el fin de semana, pero ya esta noche ya me libraba, a lo mejor me voy ahora a mi pueblo y hemos estado. Los polacos son de los que son peores. Los polacos. Pero los polacos que eran. No, hemos hecho corta. y aprobarlo. Vale, oye, Ricardo, Ricardo se tiene que marchar. Muchas gracias a todos. En primer lugar, a Ricardo por su presencia un año más, clausurando aquí nuestro curso con esta conferencia. Y bueno, pues los que habéis sido alumnos habéis aprendido muchas cosas, pero ya una de las cosas que habéis aprendido es que esto no para. Que esto cada vez, cuando creemos saber algo, nos lo vuelven a cambiar otra vez, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ricardo, un año más por estar aquí con nosotros, clausurando este curso. A todos los que habéis asistido online, muchas gracias. Y a los que habéis asistido presencialmente, también daros las gracias a los que habéis sido alumnos por aguantar tantos viernes, todos los viernes del año, excepto los vinculados a puentes, en este curso. Un saludo a todos y hasta el año próximo, Ricardo, y a vosotros hasta cuando queráis. Esta es vuestra casa. Muchas gracias. Oye, y enhorabuena, sobre todo a los alumnos, enhorabuena por el máster, por el curso de alta especialización, que desde luego es una cosa que yo creo que es impresionante lo que habéis aprendido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.